Esta es la clase, no nos olvidemos, ya de los factores de integración. Vamos a contextualizar un poco nuestro conocimiento. Recuerden ustedes que estamos en el test de Bartek, que no es un test totalmente estructural, no es un test estructural. Es más bien un test en el que vamos a descubrir, nos permite descubrir características, las características de personalidad de cada uno de nosotros, de nuestros testados, de nosotros mismos. Ustedes prueben tomarse, porque no es un test muy profundo. Simplemente es un test que ve lo de afuerita de la persona. No se mete ni se sumerge en esos avatares del inconsciente. No lo hace. Ahora bien, resulta que nosotros vamos a tener en cuenta de que en el Bartek vamos a llegar a determinar 3 registros. Uno es el registro de rendimiento, otro es el registro de comportamiento y otro es el registro, otro registro, vamos en el último registro, vamos a ver las áreas en las que presentamos algún tipo de conflicto. Aquellos vacíos, aquellos deseos que tenemos en la vida y tal vez no se cumplen, aquellas frustracioncitas y el área en el que se encuentran, pero no nos metemos en, a ver, veremos de qué se trata, a ver, veremos, ya, después de tomar Bartek, si queremos profundizar, ya es otra. Pero incluso el Bartek nos permite, chicos, profundizar. ¿No? O sea, nos que te permite ver qué áreas hay de conflicto y, bueno, tomar otros test para profundizar. Pero este test, sobre todo, chicos, es un buen test para organizacional. También puede ser un buen test para ver vocación, pero es largo, por lo tanto no es muy práctico para ver vocación. Orientación vocacional. Pero chicocos, donde más sirve este test es para aprender. Este test nos sirve para aprender el ABC del lenguaje del dibujo. Ahora, estamos en el test de rendimiento, donde nuestro fin va a ser llegar a un perfil psicológico. No sé si ustedes han visto, a mí me encantan las series de investigación o las películas de investigación, ahí, donde uno hurga y ¡oh! Ahí está el muerto, ¿no? O hurga, ahí está el asesino. O hurga, ahí está la bomba nuclear. Entonces, esas películas de investigación, esas películas de ciencia, me encantan. Y en las películas, sobre todo policiales, recuerden que ustedes muchas veces han visto la intervención de los psicólogos forenses. ¿Y cuántos de ustedes no se han enamorado
de la psicología por el rol que cumplen los psicólogos forenses. Resulta que parece ser de que el asesino es hombre blanco, zurdo, que le falta un dedo y tiene un tic en el ojo. Y uno dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo se ha dado cuenta? Y entonces todos en la policía empiezan a buscar el hombre blanco que tiene un tic en el ojo y lo encuentran. Entonces, o si no, mujer que odia a su madre, ¿no? Mujer asesina serial que odia a su madre. ¿Cómo sabe que odia a su madre? Todas esas cosas lo sabe el psicólogo forense. Y pues, chicos, ese tipo de investigaciones estamos empezando a hacerlas. Y seguramente que ustedes han visto con gran... llaman y dicen, psicólogo, ¿cuál es el perfil del asesino? Y el psicólogo dice, cha, ¿verdad? Y le acierta. Pues resulta que chicos, ese perfil, ese mentado perfil, que hay 20,000 formas de hacer perfil. Este no es el perfil que vamos a tener del asesino serial. No. Este es el perfil que vamos a tener de la persona que hemos testado. Simple y llanamente es el perfil de la persona que hemos testado. Nada más. Entonces, las características del perfil, chicos, las características, o sea, este perfil psicológico indaga estas características. Las características de nuestro perfil son 28. Ya las vamos a ver la semana que viene. Vamos a indagar sobre 28 características. Pero estas 28 características, ¿producto de qué son? Por un lado, de los factores de expresión que ya les he dicho. Factores de expresión que todo test gráfico tiene. Por lo tanto, si ustedes se arman su propio archivo de los factores de expresión, porque un test les da la investigación de un poquito de los factores de expresión, el otro test de otro poquito de los factores de expresión. Por lo tanto, el desafío es de que ustedes se armen sus propios factores de expresión en la medida en que vayamos conociendo los test, y a fin de año les falta un punto. A fin de año, qué sé yo, tuvieron con todos los trabajos que les he dado. No se olviden que tenemos que resumir grafología, tenemos que resumir grafología infantil, grafología de adultos, pero con todo eso les faltó, llegaron al 50. Me presentan eso, les puedo poner 51. Pero además, chicos, no es por nota, es para que a ustedes les sea mucho más fácil la corrección. Cuando ustedes me han pedido la bibliografía, yo les he dicho, chiquitos, cada test es un libro. Entonces, cómprense todo, ahí está la bibliografía en el plan global.
chicos, no van a estar revisando siempre todo el libro. Por lo menos si tienen sus factores de expresión, ahí tienen ya la gran ayuda de ir a esos factores de expresión y además cada vez que hay investigaciones pueden ir aumentando. Entonces, háganse sus factores de expresión personales. Van a ver cómo les facilita la vida en la corrección de las pruebas, especialmente gráficas. No especialmente, gráficas, porque es para las pruebas gráficas. Ahora vamos a ver, los factores de expresión es, ¿cómo dibujó este individuo? ¿Dibujó arriba, abajo, compresión fuerte, compresión débil, a la izquierda, a la derecha, al centro? ¿Dibujó en toda la hoja? ¿Dibujó en un pedacito de la hoja? Esas impresiones que tenemos que tener los psicólogos, chicos, esas impresiones siempre van a estar presentes a la hora de corregir un test gráfico. Pero ahora vamos a ir a algo que es importantísimo también para corregir un test. ¿Cuáles habían sido los átomos, vamos a decir, gráficos? Pues sí, ahora nos toca descomponer un test. Es decir, las personas dibujamos con determinados signos gráficos, escribimos con determinados signos gráficos. Ahora, estos grafos se repiten. Y cuando se repiten, hacen a nuestras características. Chicos, si yo emito un síntoma aislado, qué sé yo, me viene tic en el ojo, aislado, no es para preocuparse. Muchas veces tenemos mioclonias, se llaman mioclonias cuando empieza a parpadear o nuestro ojo empieza cuando estamos muy tensos, ¿no? Pero cuando es ese síntoma mañana, tarde y noche, ya es algo para preocuparse. ¿Cuándo me tiene que preocupar un síntoma? Cuando me altera mi vida cotidiana. Si yo estoy acostumbradita a lavarme las manos, pero por la pandemia me lleno de angustia y tengo que lavarme 1000 veces al día las manos, porque si no me lleno de angustia. Entonces eso ya me altera la vida cotidiana. Tengo que ir corriendo a donde el psicólogo. Entonces, chicos, un síntoma aislado puede que sea algo muy pasajero, pero el síntoma tiene, por gracia, bien graciosito es, repetirse. ¿Qué estamos buscando nosotros como psicólogos en las técnicas gráficas? La repetición. Buscamos la repetición. Porque la repetición hace la característica. La repetición nos está hablando de la característica de esa persona.
Ahora, chicos, esta vez vamos a hablar de los átomos gráficos y cuando estos átomos gráficos se repiten, entonces ya es síntoma de la persona. Y los síntomas pueden ser adaptativos o no adaptativos. En realidad, quiero que vean, todo es síntoma. O sea, todo es síntoma. La persona que no estaba inscrita, pero entró desde el primer día al YouTube, preguntó qué clase teníamos, se metió al WhatsApp, preguntó qué tareas teníamos, etcétera, etcétera. Es un síntoma. Ese síntoma me habla de deseo. Deseo pasar proyectivas 1. Pero la chica que me escribe, no le he contestado y no le pienso contestar. Licenciada, soy rezagada. ¿Qué tengo que hacer? Ayer o antes de ayer es un síntoma. Pero ¿qué me dice ese síntoma? Lo contrario que el otro. No deseo, no quiero. Y todavía hay algunos que dicen, ay, me voy a ir a quejar a la dirección. Vaya a quejarse a la dirección, pero que vaya. Yo lo acompaño si quiere. Si no se ha presentado nunca, ¿qué deseo tenía? ¿Acaso no es síntoma, chicos? O sea, quien quiere, lucha por lo que quiere. Pero quien no quiere, se duerme en los laureles. Bueno, entonces, en este sentido, chicos, vamos a buscar síntomas. ¿De qué? Vamos a buscar síntomas de aquello que se repite en un dibujo. Si se repite, primero tenemos que hablar de los átomos. El mínimo, la mínima expresión gráfica, hasta en física lo hemos llevado, en trigonometría, el punto. El punto es lo mínimo gráfico que puede haber. Y fíjense, a partir del punto, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una recta, puedo hacer una curva, o puedo hacer un ángulo. Por lo tanto, los átomos, quiero decir con esto que es la mínima expresión gráfica, la mínima expresión gráfica es el punto, la raya, la curva y el ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, chicos, tenemos que ir y contar para ver la prevalencia, para ver de qué se trata esta persona, para ver lo que hace un ratito les decía, el síntoma. El síntoma que se repite. Ahora, muchas veces, cuando he dado esta parte de la materia,
muchas veces en las clases presenciales, mis alumnos venían con lupa, y contaban, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lupa. Y cuando estaban por el 1600, decían, ay, me he equivocado, tengo que contar de nuevo. No. Oye, somos psicólogos, no masoquistas. No, o sea, hay reglas para evaluar. A ver, permítanme un minuto traer el libro que está un poco alejado de mí. Ahora sí. ¿Quiénes tienen, por favor, quienes tienen el libro a mano, quiero que se vayan a la página 62. Y ahí vamos a tener las reglas para calcular los factores de integración. Chicos, nosotros vamos a evaluar esta a ver, ¿se ve? Bueno, ya en el video se ve. Voy a hacer una descripción muy rápida. Perfecto. Muy bien, David. Ahí están las reglas para calcular los factores de integración, pero antes de eso voy a hacer una descripción muy rápida de la hojita que tenemos que evaluar. Chicos, si ven acá, en un principio está el punto, la raya, el ángulo y la curva. Sí, chicos, tenemos que ir a contar uno por uno, lo que se puede contar. Lo que no se puede contar, nos vamos a basar en este libro, que son las reglas para calcular los factores de integración. Siempre he tenido muchas dificultades con esta hoja de frecuencia de los factores de integración, porque muchos de ustedes, les digo, vayan a las reglas. Licenciada, tengo que hacer esto, pero no has leído las reglas. Por lo tanto, quiero un ratito detenerme. Son 14 reglas y ustedes me retienen. Me dicen, licenciada, no he entendido esto, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Descomponer los dibujos en los diversos arquetipos, en los diversos grafos que la persona nos ha dado, mínimos. Y se establece cuáles y cuántos son los arquetipos simples y los arquetipos combinados. ¿A qué se refiere con combinados? De estos arquetipos simples, punto, raya y demás, vienen los combinados. Dos, al descomponer el dibujo en sus elementos simples, no hay que tener en cuenta el tema inicial ni los límites del cuadro. No tenemos que tener en cuenta, chicos, a ver, no tenemos que tener en cuenta el dibujito de cada cuadrado. No tenemos que contar, a no ser que la persona haya repasado, qué sé yo, repasó esta curva
repasó esta curva, la repasó, ahí sí contamos. No repasó la curva, no lo contamos. Tampoco vamos a tener en cuenta los límites de los cuadraditos. No tenemos por qué tener en cuenta. Por lo tanto, acá, ¿qué nos está diciendo? Solo tenemos que tomar en cuenta aquello que el sujeto hizo. Solo tenemos que tener en cuenta aquello que el sujeto dibujó. Si repasó el arquetipo, lo tomamos en cuenta. Si no repasó el arquetipo inicial, el dibujito que tenía inicialmente, no lo repasó, no tomamos en cuenta, no lo contamos. Entonces, en esta regla, solo contamos lo que el sujeto hizo, porque estamos tratando de ver sus características y encontrar aquello que se repite, y aquello que se repite es el síntoma. Tercero, no se deben contar, no se deben contar los puntos, las rectas y las curvas cerradas. En el puntillado o rayado, cuando se busca dar la impresión de sombra. ¿Cómo hacemos sombra? Hacemos sombra con circulitos, o hacemos sombra con rayitas, hacemos sombra con curvitas. Cuando nuestro paciente ha hecho sombras, o con puntitos, o rayitas o curvitas, no vamos a contar. Ahí se imaginan, nos volveríamos chinos. 1, 2, 3, 20,000, 30,000, 40,000. Sería terrible. No tenemos que contarlo entonces, pero acá por favor añadan, tomar en cuenta la prevalencia del síntoma. No es lo mismo haber hecho puntitos que haber hecho curvas. No es lo mismo haber hecho rayitas que haber hecho espirales. Hay que tomar en cuenta qué ha hecho, pero no nos vamos a pasar el trabajo de contar. Ya vamos a ver cómo eso... no, mejor ahorita les digo. ¿Por qué debemos tomar en cuenta rayitas? Si han sido rayitas, si han sido puntitos. ¿Por qué? Chicos, por la simple razón que nosotros tenemos que ver aquello que está siendo característica de la persona. Por lo tanto, si tengo que contar en un cuadrado, en uno de los cuadrados, hay sombra, pero también hay un paisaje, y tengo que contar las rayitas que contiene el paisaje, los ángulos que contiene el paisaje. Si tengo que contar todo lo del paisaje, chicos, y la sombra me lo hizo rayitas, ojo, tiene que ganar las rayitas, las rayas. Si en el paisaje hay 30 puntos o sea, 30 puntos de puntos, hay 20 puntos de raya y 40 de curvas, y la sombra me lo ha hecho curvita, tiene que ganar la curva porque es la prevalencia. Es decir, ustedes tienen que tener la lógica. Si bien ha hecho curvitas, miles de curvitas, haciendo sombra,
y sus curvas llegan, digamos, en su dibujo, en ese mismo dibujo, llegan a 40, por decirles un número, y gana, entonces ustedes tienen que decir si este tiene que ganar porque prevalece en este dibujo, prevalece la curva. Pero digamos de que Curvitas ha tenido 10 y Rayas ha tenido 20. Y las sombras son puro curvitas. Si yo veo el dibujo y tendría que contar todas las curvitas de las sombras, ¿qué ganaría? Chicos, ganaría la curva. ¿Por qué? Porque hay 20,000 curvas de sombra, aunque nítidamente no haya ganado la curva. En el dibujo nítido, donde contamos 1, 2, 3, 4, no ha ganado la curva. Entonces, chicos, siguen entrando. Entonces, chicos, es un poco, lo que les estoy pidiendo es un poco de sentido común. En cada cuadradito tiene que ganar lo que prevalece. Si bien las sombras no vamos a contar punto por punto, raya por raya o curva por curva, pero sí ha hecho miles de sombras. Y ha hecho además otro tipo, ha empleado otro tipo de arquetipos, ha empleado rayas, ha empleado... Pero ustedes tienen que ver qué es lo que prevalece. Si yo contaría simplemente algo de la sombra, gana pues. No sé si me dejo entender. A ver, una vez más. Hay dibujos con sombras. Y los dibujos con sombras pueden ser rayitas, puntitos, curvitas. ¿Mm? Pueden ser. Ahora, digamos que son rayitas. Pero cuando ustedes cuentan en ese mismo cuadradito, cuentan cuántas rayitas hay, digamos que hay solo 4 rayitas. Y le gana porque ha hecho, qué sé yo, ha hecho una manzana en un frutero y el frutero es recto. Gana la recta. Pero a las manzanitas les ha puesto rayitas. Por lo tanto, rayitas de sombra y rayitas que ganan en ese cuadrado, pues la prevalencia son rayitas, ahí no hay problema. Pero digamos de que el frutero es curvito, todo curvito. Y hay solamente 4 rayitas o sea, en el frutero hay solo 4 rayas rectas. Y todo es curvo. Y gana la curva porque las manzanas son curvas también, el frutero es curva y ha puesto 4 rayitas. Pero la sombra de las manzanas las ha hecho rectas. Si bien yo no cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la sombra, no la cuento, pero veo de que es lo que más ha empleado en ese dibujo.
más empleado por la sombra que ha hecho de recto, aunque en forma totalmente manifiesta, solo sean 4 rayas grandes en el frutero, pero después tenemos las miles de rayas rectas que hacen sombra en las frutas. Por lo tanto, ¿qué prevalece? Aunque por las frutas y demás tengamos 10 puntos de, por ejemplo, curvas, pero si las sombras han sido rectas, prevalece la recta, chicos, porque esa persona está empleando más rectas que curvas. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una cosa así, miren su dibujo y digan, acá prevalece la recta, porque ha hecho sombras rectas. Entonces, tiene que ganar la recta. Identifican algunas rectas que ha hecho la sombra más fuertecitas, tiene que ganar la recta porque si no, estamos mintiéndole en nuestra evaluación a nuestro test. Chicos, estamos buscando todo lo que prevalece. Por lo tanto, no se martiricen contando las sombras. Pero chicos, vean de qué es importante que tiene nomás su peso en la prevalencia, en aquello que sí. ¿Se entendió ahora? Por favor, retroalimentación. David, ¿te has perdido, David? ¿Te saco? Ah, se salió. A ver, chicos, ¿han entendido? Saúl Ángel, Abel, ¿has entendido, Saúl? Sí, licenciada. Betsabe. También, Lice, buen día. Buen día. Entonces me buscan el síntoma, me buscan lo que prevalece. 4. La línea recta cortada. ¿Cómo es la línea recta cortada? Cuando yo quiero hacer un, a ver si tengo acá, quiero hacer la sensación de suelo. A ver si se ve con mi marcador. Creo que sí. No, no se ve. Quiero hacer la sensación de suelo. Y hago recto acá, levanto un poquito el lápiz y sigo. Hago así, recto, pero con algunos intervalos. Eso se cuenta por 1. O sea, porque uno diría, acá hay una recta, acá hay otra recta, acá hay otra recta, pero yo quise hacer un horizonte, un suelo, quise hacer algo recto y a veces al dibujar algo recto levanto un poquito el lápiz. Y hay algún intervalo, pero la recta sigue con algunos intervalos. Entonces, chicos, en ese sentido, se cuenta como 1 nomás. Porque la intención del individuo era ser recta. Entonces se cuenta como 1 nomás. 5. Solo se tienen en cuenta los ángulos agudos. Chicos, los ángulos agudos son los que hacen punta.
Los ángulos agudos son los que hacen púa. Los ángulos agudos son aquellos que además tienen un significado un tanto agresivo. Las espinas pinchan y terminan en punta. La daga pincha y termina en punta. El cuchillo pincha, terminan en punta. La lanza pincha, termina en punta. Por lo tanto, tiene un componente muy agresivo el ángulo, pero tiene que ser el ángulo agudo. No es el ángulo recto es así, ¿no es cierto? El recto. El ángulo obtuso es así. El ángulo recto se cuenta como 2 rectas. El ángulo obtuso también como 2 rectas. 1, 2. Solamente el ángulo agudo, el que termina en punta y es el menos abierto, es el que nos interesa contarlo como ángulo. Pero además hay una cosa, chicos. Fíjense, cuando yo hago esta operación, a ver, ojalá que se vea. En el papel, yo hago esto. ¿Qué es diferente a que yo haga, hay una raya y hay otra raya, aunque se junten? Una cosa es que yo haga 2 rayas que se juntan. Eso no es ángulo agudo. El ángulo agudo es cuando la persona hace así. O sea, sin que sean 2 rayas. No es así, saco el lápiz y así. Sí, acá hace un ángulo también. Fíjense, hace también un ángulo. Pero yo, ¿qué he hecho? Raya acá, levantado la mano, raya acá, levantado la mano. Otra cosa es que yo haga paz, paz. O sea, es otra cosa que yo haga el ángulo en un solo movimiento, con un solo movimiento sin levantar el lápiz. Sin levantar el lápiz. Cuando yo hago una raya y hago otra raya, aunque llegue acá a juntarse, como ángulo, son 2 rayas, porque he hecho primero esta raya y he hecho después esta raya. Aunque llegan a juntarse, son 2 rayas. Pero si yo hago de uno solo, chic, chic, en un solo movimiento el ángulo, entonces ya es que se cuenta como ángulo agudo. Y dice, solo se tienen en cuenta los ángulos agudos. En los ángulos rectos u obtusos se cuentan solamente las líneas que lo componen. Cuando el ángulo termina en un punto, este último no se incluye. Aunque el ángulo termine ahí en un punto, cuidado que vayan a pensar de que eso se incluye. No, se cuenta aparte. Se cuenta aparte, se cuenta en un punto. Es que muchos hacen un ángulo
y acá le ponen, qué sé yo, una borla, un puntito y demás. O sea, no es parte del ángulo. Ese punto o ese redondito se cuenta aparte. Los ángulos agudos opuestos se anulan. A ver, escuchen bien. Ángulo acá y ángulo acá. Se anulan. Más 1, menos 1, 0. Por lo tanto, ¿se acuerdan? Nosotros estamos acostumbrados a hacer esa estrellita, ¿no? Una estrellita, tac, 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 de 5 puntitas. ¿Sí? Ángulos opuestos se anulan. El ángulo de arriba con el ángulo de abajo, el ángulo de este lado con el otro ángulo. ¿Qué queda? Un solo ángulo. O sea, tienen que ir anulando el más 1, menos 1, como lo han hecho también en los factores de expresión. Todo el cuadro, el cuadradito lleno, arriba, abajo, se anulan. Izquierda, derecha, se anulan. ¿Qué queda? Centro y medio. ¿Se acuerdan? Y acá también, porque todos los que están opuestos se anulan. Por lo tanto, ángulos opuestos se anulan. Ahora, la flecha se descompone en sus elementos integrantes. Un ángulo que existe siempre cuando hacemos una flecha, hacemos acá, tac, tac. Este es el ángulo y este es una recta. Un ángulo que existe siempre, que es la punta de la flecha, y el eje de la flecha, que puede ser una recta o una curva. O sea, en la flecha se descompone por sus elementos. 7. En el triángulo se contarán 3 rectas y 3 ángulos. O sea, cuando los dibujitos tienen triángulo, ustedes tienen que contar 3 rectas, 1, 2, 3, y 3 ángulos, 1, 2, 3, en el triángulo. ¿Ya? Eso no creo que tengan problema. El cuadrado y el rectángulo, obviamente, 4 rectas. ¿Sí? En el asterisco, cuando hacemos el asterisco. Y en la cruz de San Andrés, la cruz de San Andrés es la cruz y al medio una X. Y en la cruz de San Andrés se cuentan las rectas integralmente. No van a contar acá del centro 1, del centro 2, del centro 3, no. Se cuentan integralmente. Por ejemplo, en la cruz de San Andrés, 1, 2, la X, 3, y la otra parte de la X, 4. Entonces, no se cuenta del centro para arriba como si fueran separadas, se cuenta como una unidad. Escuchen bien. El número 11 dice, en las paralelas, los rayos y la cuadrícula se suban todas las rectas. Paralelas, una recta, 2 rectas. Rayos, hago un sol y del sol agarro y hago rayo. Entonces cuento cada uno de esos rayos. Cuadrícula, cuadradito.
O sea, he hecho, por ejemplo, tablero de ajedrez, que es muy común que dibujen, o sea, nuestros estados, tablero de ajedrez. Perdón, voy a tomar algo porque... Entonces, por ejemplo, en tablero de ajedrez cuentan todas las rectas. 1, 2, 3, 4. Y desde horizontales, 5, 6, 7, 8. O sea, las líneas totales. ¿Ya? Y cuidado de que gran cantidad, dice acá, en caso de una gran cantidad de rectas muy próximas, rayado, se las considera como sombras. 12. En los dibujos cerrados se cuentan todas las curvas que las componen. Digamos que hacemos una florcita, como siempre hacemos de esas rudimentarias. Contamos un pétalo, una curva. Otro pétalo, otra curva. Otro pétalo, otra curva. Contamos todas las curvas por las cuales están, aunque sean, en los dibujos no cerrados. Por ejemplo, hago nubecita y hago una nubecita totalmente cerrada, entonces todo eso vale 2. Pero hago una nubecita abierta, hago una nube y no la cierro. Tengo que cortar las curvas. En la flor, lo que les decía, un pétalo 1, otro pétalo 2, otro pétalo 3, y está cortado generalmente por el tallo. Porque si no estuviera cortado por el tallo, si fuera una cosa cerrada, acá viene. 13. La línea sinuosa, la circunferencia, el óvalo, la arcada, las espirales y la nube cerrada, se cuentan como 2 líneas curvas. La nube no cerrada, la nube no cerrada, se cuenta cada una de las curvas. Pero la nube totalmente cerrada, la florcita totalmente cerrada, solamente se cuenta como 2. Ahora, y por último, cuando al descomponer un dibujo se obtiene el mismo número de ángulos y de curvas, como tienen significaciones opuestas, se anulan. La curva es afectividad positiva, libidinal, es sensibilidad. En cambio, el ángulo es expresión de la agresividad. Por lo tanto, la curva es lo libidinal. El ángulo es la agresividad, lo tanático. Por lo tanto, si hay un número de ángulos y de curvas
que coinciden, entonces esto se hace. Chicos, ¿por qué me paso el trabajo de hablar de todo esto? Porque está esto en la página 62 del libro. Porque, chicos, no leen. Y empiezan a calcular la hoja de frecuencia de integración con todo error. Y se martirizan. Entonces, ¿qué tenemos en la hoja de frecuencia de integración? Primero tenemos los arquetipos simples, la curva, perdón, el punto, la recta, el ángulo y la curva. Está además en ese orden. Y en esta parte de acá tenemos los numeritos de cada uno de los cuadrados que estamos evaluando. Después ustedes en la sección 2 van a tener frecuencia total, van a tener una columna de frecuencia total, FT, frecuencia total. 10 por la totalidad, perdón, 10 por el número prevalente. Si la curva ha sido la prevalente, se pone la curva prevalente, el número que ha sacado. Si la recta ha sido la que más puntos ha tenido, se pone el número de la recta, el número que ha obtenido. Chicos, la frecuencia total es la sumatoria de todos los grafos que ha hecho la persona. Su dibujo se ha compuesto por 3 puntos, 6 rectas, 3 y 6, 9. La frecuencia total va a ser 9. La frecuencia total entonces es la sumatoria de todos los grafos que ha hecho, que ha efectuado en su dibujo nuestro testado. En la columna de 10 por, dice, ¿por qué tenemos que dividir 10 por el que ha ganado? El ganador. 10 por el ganador de curva, raya, punto, ángulo. De los grafos más primitivos, el ganador. 10 por el ganador dividido en frecuencia total. Es decir, sacamos la frecuencia con la que el ganador de los grafos más primitivos, de los grafos más, o sea, de los grafos mínimos, el ganador de los grafos mínimos son lo que nosotros queremos ver, con qué frecuencia alrededor de todo lo demás se repite. Por lo tanto, es 10 por aquel número ganador dividido entre frecuencia total. Y el resultado es la frecuencia relativa. FR, que es otra columnita donde ustedes tienen que poner el resultado. Ahora, en la sección 3, chicos, van a ver los compuestos. Miren, en la sección 3, los compuestos. Chicos, en los compuestos solamente tienen el punto
¿cómo se puede, digamos, hacer más dificultoso, más puntos? Pero siguen siendo puntos. Por lo tanto, el punto no puede complejizarse más. En cambio, la raya sí, y ahí tenemos raya, el signo de la cruz o de más, paralelas, rayos, cuadrado y rectángulos, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen que hacer? Cuando gana de repente, por ejemplo, la raya, poner la frecuencia relativa debajo de la raya y también poner la frecuencia relativa en aquellos dibujos que el individuo ha empleado más, en forma más compleja. Si por ejemplo era un tablero de ajedrez, yo pongo acá la frecuencia relativa que he obtenido, pongo primero en la raya y después pongo en la cuadrícula la frecuencia relativa. Digamos que la frecuencia, que el que ha ganado es la curva. Por lo tanto, pongo acá, en la curva, pongo la frecuencia relativa con la que ha ganado la curva y veo, por ejemplo, ha hecho mucha línea sinuosa. Pongo debajo de la línea sinuosa la frecuencia relativa. Digamos que ha hecho muchos óvalos. Pongo debajo de los óvalos la frecuencia relativa. Y digamos que ya no empleo espiral, no empleo nube, no empleo otra cosa. Ahí ya no pongo. Solo pongo la frecuencia relativa en aquellos dibujos que el individuo ha complejizado con mayor frecuencia. Y tin tan ton, hemos terminado. Chicos, me esfuerzo por ser lo más clara posible y a veces digo, ay, no estoy siendo clara, pero trato de ser. De todos modos, tenemos otro recurso muy grande, nuestro auxiliar, que es un amor de persona. Pero también tenemos un tercer recurso. Escríbanme en el chat. Dicen, mire, fotito. ¿Cómo cuento esto? Y así todos se enriquecen con lo que yo les puedo guiar. O sea, la mayor parte de ustedes me escribe a mí número personal. No, chicos, escríbanme a cuando es algo personal, sí. Pero cuando se trata de dilucidar cosas de la tarea o de la materia, escríbanme al chat y ahí, como cuando en clases presenciales levantamos la mano y preguntamos abiertamente alguna duda. Por lo tanto, yo les pido que igual pregunten las dudas que tengan por el chat. Así, de esta forma, todos se enriquecen. ¿Alguna pregunta, chicos? Licenciada, yo tengo una pregunta. Adelante, Selena. Por ejemplo, en la sección 1
puede que en el dibujo las líneas ganen, pero tengo sombras de curvas, digamos, pero, o sea, al contar el número sería mayor, digamos, 20 son líneas y tengo mucha sombra en curva. ¿Eso cómo anotaría? O sea, no tomo en cuenta en la sección 2 o porque Ay, nos dice que veamos el síntoma, ¿no? Selena, tú estás respondiendo a la pregunta. Ya lo he explicado. Si digamos que tú miras el dibujo, prevalecen rectas porque hizo sombras totalmente rectas. Y cuando tú cuentas los grafos que componen el dibujo, no solamente tomas en cuenta las sombras, sino el dibujo, pierde rectas. Y la sombra está hecha de rectas. Entonces tú tienes que contar las rectas y contar algunas rectas sobresalientes de las sombras para que gane la recta, porque está ganando la recta, solamente que como no contamos uno por uno la sombra, o sea, puede que pierda la recta, pero la prevalencia, Rubí, Selena Rubí, me has hecho enojar el otro día, la prevalencia es recta. Por lo tanto, ahí también entra el criterio de ustedes. O sea, acá está perdiendo la recta, pero ha hecho todas las sombras con rectas. Por lo tanto, no puede perder la recta. Porque miles de rectas que hacen las sombras no, y que no las cuento, porque son sombras. Pero la tendencia del individuo, Selena Rubí, la tendencia del individuo es hacer prevalecer, hace mucho más las rectas que la otra cosa. ¿Está bien? Sí, señores, gracias. Más preguntitas. Sean criteriosas, chicas. Israel, dale. Israel, abriste tu micrófono. Adelante, Israel, Fernando Mamani. Abrí tu micrófono. Bueno, parece que no se te escucha. No se te escucha, Israel, qué pena. A ver, otra persona, alguien más que quiere intervenir. Chicos, estoy al lado de ustedes. Israel, no se te escucha lastimosamente. Estoy al lado de ustedes permanentemente. Con preferencia, me pueden escribir en la noche, porque durante todo el día estoy o en clases o estoy en el consultorio. Más o menos llego tipo 8:30 de la noche. Por favor, a partir de esa hora, aunque yo reviso todos los chats, todos los mensajes desde tempranito, pero tengan por seguro que les voy a contestar. Me encantaría de que sus dudas
me las hagan saber y nos podamos nutrir todos de las respuestas que yo puedo dar. No hay más preguntas, Israel, haz tu micrófono, tienes que hacer, arreglar porque no se te escucha y me va a encantar de que participen. Gracias, Selena Rubí, por participar. Yo tengo una pregunta. Betsabe, Sí, ¿quieres en mi preguntar caso, algo? ha dibujado un camión y en el camión ha puesto letras, leche pil. ¿Eso tengo que contar también como líneas rectas, curvas? Exacto. Cuando te hacen números o letras, tienes que contar 1, 2, 3, 4. Hay chicos. A veces hay dibujos complejos que hemos tratado de que ustedes tengan y que llegamos al 81, 82, 83 y seguimos contando, porque no son sombras. Por lo tanto, en caso de letras o en caso de números, sí tienen que contar basándose también en las reglas para calcular los factores de integración. Por ejemplo, el 8 son 2 círculos. Por lo tanto, el primer círculo vale 2 y el segundo círculo vale 2. El 8 vale 4. ¿No? O sea, pil, recta y curva. Entonces, arcada. Entonces es una recta y la arcada vale 2. Ahora, si pil ha hecho una arcada, no arcada, la arcada es así, sino una línea sinuosa, una línea curva nomás, entonces ahí vale como una curva nada más. Ahora, digamos que ustedes se equivoquen en una, en 2, en 4 cuadrados. Digamos que ustedes cuenten mal. Ya contaron mal, chicos. Pero no van a contar mal en 16. Lo bueno de este Bartek es que tiene 16 cuadraditos. 16. Entonces, si nosotros, tristes mortales de la humanidad, nos equivocamos, podemos todavía resarcir nuestro error porque son 16 cuadraditos. Ya, ahora, ustedes me dirán, ya bonito, Licen, pero usted misma dice que el Bartek que es solamente caracterológico, que bueno, lo que más nos enseña es el lenguaje del dibujo, ¿no? Sí, tal vez en organizacional, chicos, en Comteco lo están empleando y lo están empleando con éxito. Bonito es, ¿no? Bonito, no es profundo, bonito. ¿Mm? Ahora, pues bien, chicos, ¿por qué me interesa? Porque ustedes van a empezar a leer. ¿Qué había significado curvita? ¿Qué había significado redondito? ¿Qué había significado lo que hace un ratito habíamos visto, el ángulo? Entonces, van a poder leer cualquier dibujo. Chicos, me tengo que ir. Ya dentro de 5 minutos comienzo Proyectivas 2, donde todos, otra vuelta, van a estar conmigo. Por lo tanto, empecemos a disciplinarnos, porque esto es de mucha disciplina. Al principio de la clase les comenté por qué. Hay reglas claras y hay reglas rígidas. Y no porque me ven. ¿Saben cuándo
es son las únicas veces que perdono cuando se le muere un pariente o cuando está dando a luz a un bebé. Pero tiene que traerme los certificados. No vaya a ser de que se inventen. ¡Ay, dicen, estoy pariendo! Porque ya me ha pasado. Hay un señor que hizo morir a su mamá y yo toda afligida, lo siento mucho, anda. No, olvídate de la tarea, primero es tu dolor, etcétera, etcétera. Cuando 6 meses más tarde leo el periódico y ahí estaba el apellido del chico, ahí estaba hijos, tal, invitan al sepelio. Recién se murió su mamá. Chicos, qué terrible, hacer morir su mamá 6 meses antes, por no hacer una tarea. Por lo tanto, solo las personas que están dando a luz y solo las personas que pasan por un dolor realmente muy grave. Mientras tanto, me despido, hasta luego. Gracias por asistir y nos estamos viendo en el WhatsApp. Chao. Hasta luego, Licen.